Hola, soy Lucía Álvarez de primero de primaria y mi pregunta es: ¿dónde y cuándo nació Federico García Lorca? Nació el 5 de junio de 1898 en Fuentevaquero, provincia de Granada. Sus padres fueron Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca. Era el mayor de 4 hermanos. Ese mismo año nacieron unos grandes genios de la literatura mundial: el americano Hemingway y el alemán Brecht. ¿Qué amistades hizo en su etapa en la Universidad de Granada? En esta universidad entabló una gran amistad con el núcleo intelectual granadino, entre los que se encuentran Melchor Fernández, Almagro, Miguel Pizarro, Ismael G. de la Serna y Ángel Barrios, entre otros muchos más. Empieza a realizar viajes de estudios dirigidos por el catedrático Martín Domínguez Barrueta por Andalucía, Castilla y Galicia, descubriendo así los tesoros culturales de su país. En esta época, Manuel de Falla fija su residencia en Granada y Federico García Lorca inicia una gran amistad con él. ¿Con qué importantes intelectuales se relaciona en Madrid Federico García Lorca? En 1919, Federico García Lorca se va a Madrid, donde se hace amigo de Luis Buñuel, Salvador Dalí, José Moreno, Emilio Prados, Pedro Salinas, Pepín Bello y Juan Ramón Jiménez. Hola, me llamo David Colomos Rodríguez y mi pregunta es: ¿cómo y cuándo murió Federico García Lorca? Mi respuesta es en el 19 de agosto de 1936 en el Camino de Biznar de la provincia de Granada, porque los que mandaban no querían que la gente pensara cosas distintas de lo que ellos pensaban, y así fue encarcelado y más tarde fusilado. ¿Esto perteneció a Federico García Lorca? Perteneció a la generación del 27. Era un grupo de poetas y escritores con ideas parecidas. Escribió poesías, teatros y libros de forma distinta y con palabras bonitas. ¿Por qué García Lorca se consideró un poeta maldito? Porque en sus tiempos dijo cosas que no se podían decir. Por eso no se le reconoció el éxito en vida y llevó una vida bohemia. ¿Qué características presenta la poesía de Lorca? Su inspiración. Fue un poeta dotado de talento e inspiración para todo tipo de manifestaciones artísticas. Su trabajo. Lorca era muy riguroso y perfeccionista en la elaboración de sus poemas. Su profundo conocimiento de la poesía española, tanto tradicional como clásica. Utiliza temas universales como el amor como elementos locales andaluces. Os voy a contar las obras que escribió Federico García Lorca en su juventud. Sus primeras obras fueron impresiones y paisajes que los escribió en prosa, y un libro de poemas que relatan un
amor, sin esperanza y triste. ¿Qué obras pertenecen a la etapa de plenitud? Empieza con el poema del cante jondo. Después escribió primeras canciones y canciones. Y acabó con Diván del Tamarit y sonetos del amor oscuro. Hola Daniel, ¿qué tema recoge en el romancero gitano 1924-1927? La muerte y el desacuerdo del mundo gitano con los burgueses. Adiós. ¿Qué es el romance gitano? Es una poesía popular de García Lorca que mezcla Andalucía y los gitanos. Utiliza el romance en sus variantes novelescos, lírico y dramático. En la universidad tuvo un profesor muy importante de su vida, que se llamaba Martín Domínguez Berrueta. Le hizo viajar por muchos países de España y de este modo consiguió que a Lorca le encantara la literatura. De este modo consiguió publicar su primer libro en prosa, que se llamaba Impresiones y paisajes, en 1918. En la realización de su obra le gusta fijarse en la forma de hablar, de la música y de las costumbres de la gente del pueblo y del campo. Y ese ambiente forma parte imprescindible de sus sentimientos. Hola, me llamo Irai. Voy a contar cómo le afectó el traslado de familia del campo a la ciudad a Federico García Lorca. Le causó tristeza. Cuando tenía 18 años le gustaba la literatura. Escribió un libro de su vida, en lo que recordaba a sus amigos. Cuando iba al cole, lo divertido que eran sus juegos. Le encantaba llegar a casa y ver a sus papás. No entendía por qué unas personas tenían muchas cosas y otras nada. Él era bueno y quería a todas las personas por igual. ¿Qué influencia ejerció Juan Ramón Jiménez en la obra de Federico García Lorca? Juan Ramón Jiménez le ayudó a publicar su primer libro con García Maroto para hacerlo como él quisiera. También le ayudó a publicar sus poemas en revistas importantes. Le enseñó cosas del folclore, los títeres y las canciones populares. ¿Cuándo publicó poemas de cante jondo y qué temas recogían sus poemas? En 1921 Federico García Lorca escribe su segundo libro de versos, Poema de cante jondo, publicado una década después. En dicho libro recoge los poemas cortos típicos del cante andaluz que se llaman copla, con un gran dramatismo mediante comparaciones intensas, breves y de gran concentración temática, lo que supone una interpretación personal que Federico hace de este cante que para él era el verdadero cante.
¿Dónde y cuándo se estrenó por primera vez La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón? En casa del poeta ofreció, junto con Manuel de Falla y sus familiares amigos, un espectáculo inolvidable de títeres en la festividad de los Reyes Magos de 1923. ¿Cómo influyó Manuel de Falla en la obra de García Lorca? La amistad de Falla seguirían orientado a Federico García Lorca a la hora de reconciliar las nuevas corrientes. ¿Qué importancia tuvo Dalí para Federico? Dalí animó a Federico para que entendiera la pintura moderna y también como dibujante. Y fue Federico quien animó a Dalí como su escritor. La estética de Dalí le sirvió a Federico como estímulo en 1927 cuando escribía la poesía Evasión. Los viajes a Cataluña le enseñaron las limitaciones del mundo cultural de Madrid. ¿Qué huella dejó Luis de Góngora en la poesía de García Lorca? Luis de Góngora y Argote fue un poeta barroco español muy admirado tanto por Federico García Lorca como por el resto de poetas españoles de su generación. Apreciaban su obra por su estilo peculiar lleno de esplendor. Durante el trabajo de Federico descubriendo la cultura catalana, el resto de los poetas se dedicaban a estudiar y a celebrar la obra de Luis de Góngora. Luis de Góngora marcó la poesía de García Lorca en sus obras La sirena y el carabinero y en algunos de los romances gitanos. Las creaciones de Góngora eran apreciadas por Lorca por el uso de la mitología y del lenguaje. ¿Qué circunstancias provocaron la crisis del poeta Federico García Lorca en 1928? Fueron varias razones. Después de publicar El romancero, lo tacharon de costumbrista. Esto quiere decir que escribe las cosas tal como suceden sin hacerse preguntas. También recibió una carta de sus dos buenos amigos, Dalí y Luis Buñuel, criticándole su libro. Además, se separó de su pareja sentimental, Emilio Aldebarán, un joven escultor. Porque fue importante su estancia en Nueva York. Esa fue su primera visita al extranjero, su primer encuentro con la diversidad religiosa y racial. Casi podría decirse que su viaje a Nueva York representó su descubrimiento de la modernidad. Allí exploró el teatro en lengua inglesa, paseó por el barrio de Harlem con la novelista negra Nella Larsen y se dedicó a escribir uno de sus libros más importantes, el que se publicó 4 años después de su muerte, con el título de Poeta en Nueva York. ¿Qué visión tiene García Lorca de Nueva York? Para Lorca, la civilización moderna y la naturaleza son incompatibles. Su visión de Nueva York es de pesadilla y desolación propia de un mal sueño. ¿Cómo expresa las emociones que le producen Nueva York? Para expresar el agobio y las demás emociones que siente al estar en la ciudad, usa sus poesías, ejemplos inventados. Está tan emocionado que solo a veces mide los versos.
Federico García Lorca fue un poeta español de la generación del 27. Durante su viaje a Nueva York y a Cuba para dar conferencias, escribió Poeta en Nueva York. Esta obra es una de las más importantes de la poesía y es una denuncia contra la injusticia y un grito a favor de la libertad, la justicia, el amor, la belleza. Se publicó en 1940, 4 años después de la muerte del poeta. ¿Cuál es la estructura de Poeta en Nueva York? La estructura de Poeta en Nueva York es una oposición entre naturaleza y civilización que el poeta enfrenta de forma dialéctica para denunciar la deshumanización de la sociedad moderna. Lorca reivindica la libertad, el retorno a la naturaleza frente a la alienación de la era industrial, al tiempo que denuncia la opresión sufrida por las clases desfavorecidas, los marginados, los oprimidos, así como la segregación racial. ¿Cómo es el lenguaje que utiliza el autor en Poeta en Nueva York? Federico García Lorca utiliza en su lenguaje símbolos para expresar sus sentimientos. Suelen ser metafóricos para expresar los sentimientos. ¿Qué tema encontramos en su obra Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía en 1935? Es una elegía de incontenible dolor y emoción que actúa como homenaje del torero sevillano que tanto apoyó a los poetas de la generación del 27. Porque fue tan importante su etapa en la barraca para formarse como dramaturgo. Le permitió aprender el oficio de director de escena. Estaba convencido de que la burguesía estaba acabando con el drama en el teatro español y descubrió un público nuevo que afectó su teatro durante los últimos años de su vida. ¿En qué consiste su obra El diván de Tamarit, 1936? Es un libro de poemas de atmósfera o sabor oriental, inspirado en las colecciones de la antigua poesía arábigo andalusí. En el tema central es el del amor sujeto a las experiencias frustrantes y amargas. Su lenguaje está muy próximo al poeta en Nueva York. La Barraca es un grupo de teatro universitario que organizó Lorca en la República con Eduardo Ugarte. En el verano de 1932 representaron obras de teatro por algunos pueblos de España. Cuando vivió en Nueva York, en la Universidad de Columbia, vio mucho teatro no profesional y le vino la idea de eso. ¿Cuáles son las características principales del estilo de García Lorca? Federico García Lorca tenía un extraño estilo de escribir. Le gustaba utilizar símbolos para comunicar sus mensajes, como la luna, el agua, el caballo, el toro, las hierbas y los metales. Y muchas veces tenía relación con la muerte. Le gustaba utilizar metáforas difíciles de entender, donde el significado real era muy diferente al imaginario. Lorca prefería utilizar las canciones populares que solían aparecer en sus poesías. Los símbolos más frecuentes de Federico García Lorca son 7 y de una manera u otra todos están relacionados con la muerte. La luna y el caballo son los símbolos más utilizados y representan la muerte entre otros. El agua y la sangre, cuando están en movimiento, significa vida, y cuando están parados o derramados, significa muerte.
La hierba y los metales significan muerte y el toro significa muerte y belleza, ya que a Federico García Lorca le gustaban mucho los toros. Su teatro es igual que el de Valle-Inclán, el más importante del siglo XX. Su teatro es poético porque presenta los temas de la sangre, cuchillo y la rosa. Su lenguaje es poético. Además de Valle-Inclán, sobre Lorca influyen también el drama modernista. De aquí deriva el uso del verso, el teatro lopesco, evidente por ejemplo en el empleo organizado de la canción popular. El calderoniano demuestra trágica el sentido de la alegoría y la tragedia. La producción dramática de Lorca puede ser agrupada en 4 conjuntos: farsas, comedias, tragedias y dramas. Las farsas más destacadas de Federico García Lorca son La zapatera prodigiosa en 1930, Amor de Don Perlimplín Laveli en su jardín en 1931. Así que pasen 5 años en 1931 y el público en 1933. No, adiós. La zapatera prodigiosa. Lo que ocurre a mi alrededor es realidad. Lo que le gustaría que ocurriera es fantasía. La zapatera vive por alcanzar sus sueños y su ilusión, pero nunca lo alcanzará porque no es real. Bodas de sangre es una tragedia escrita en verso y en prosa. Se escribió en 1931, se estrenó el 28 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid, con la compañía de Josefina Díaz y Manuel Collado, llevada al cine por el mundo Wilbur en 1938. ¿Cuál es el tema de las bodas de sangre? El tema principal es la vida y la muerte, y el amor se destaca que es la única fuerza que puede vencer a la muerte. Bodas de sangre, una tragedia en verso y prosa. El tema principal tratado en este drama es la vida y la muerte. La obra recoge costumbres de la tierra del autor. Las manías por el puñal, el cuchillo y la navaja atraen el interés. Anuncian la tragedia y a la vez la muerte. ¿Qué pasó para que Lorca se inspirara en hacer el libro Bodas de sangre? Lorca vio en la prensa una tragedia el día 22 de julio en 1928 en el cortijo del Fraile, Níjar, Almería, y había otra escritora llamada Carmen de Burgos en Almería e hizo otro
otro libro más pequeño que ayudó a Lorca a inspirarse a hacer el libro Bodas de Sangre. ¿Cuándo se estrenó Yerma? Yerma se estrenó el 29 de diciembre de 1934 en el Teatro Español de Madrid. ¿Qué estructura presenta Yerma? Yerma es el título completo de la obra, que es un poema trágico y está dividido en 3 actos y 2 cuadros. Yerma es una campesina enfadada por no poder tener hijos con su marido Juan. Por su educación no puede irse con otro hombre. Por eso mata a su marido para ser madre. Diferencia la Yerma de las protagonistas de las otras 2 tragedias. Yerma es la única heroína de la trilogía que pretende hacer valer sus deseos dentro del matrimonio, pero fracasará tan rápido que acabará matando a su marido, y todo lo que ella habría intentado lograr acabará con el matrimonio matando a su marido. ¿Qué obras componen la denominada trilogía lorquiana? Las obras de la trilogía lorquiana son 3: Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Alba. Estas tienen una ambientación rural, donde combinan muy bien el mito, la poesía y la realidad, intentando retratar la figura femenina de la época. ¿Qué tipo de texto es La Casa de Bernarda Alba? La Casa de Bernarda Alba es un texto dramático y dentro del género dramático es catalogada como drama porque para Lorca la tragedia tenía elementos míticos que aquí estarán ausentes. El realismo del lenguaje y ciertas expresiones que cabría llamar cómicas son también rasgos típicos del drama. ¿Por qué se considera una obra realista? Porque se basa en la realidad de su época, en la cual el ideal fundamental era mantener el orden y la reputación de la familia. Cuando se moría un familiar había que guardar luto durante bastante tiempo, sin poder divertirse ni salir de casa. La obra es un claro reflejo de la sociedad de la época. ¿Dónde y cuándo se estrenó esta obra? La Casa de Bernarda Alba se estrenó en Buenos Aires en 1945. ¿Qué importancia tiene La Casa de Bernarda Alba en la producción literaria de Lorca? Probablemente se trata de la obra culminante si la comparamos a las 2 anteriores, que son Bodas de Sangre y Yerma. Porque tiene las cosas mejores de las 2 anteriores. Además, esta obra está escrita casi todo en prosa. Y también es evidente que el autor conocía bien el escenario. Por todo esto, es muy diferente a las otras. La Casa Bernarda Alba se gestó en la época que estalló la Guerra Civil Española. Esa época era con buena economía y buenos trabajos. Y entonces la gente del pueblo se vino a la ciudad y había más gente. Y
La Guerra Civil Española se formó porque la política, que era república, no había un solo gobernador. Y entonces Franco dijo, ¿qué pasa aquí? Entonces, de un golpe de Estado, estalló la Guerra Civil Española. ¿Qué figuras toma Lorca como punto de partida para crear esta obra? El punto de partida son dos personajes reales, Frasquita Alba y sus hijas, cuya casa está al lado de la casa de los padres de Federico, en Valderrubio, cerca de Granada. Caracoles negros escuchan un cuento, el río traía coronas de viento y una gran serpiente desde un tronco viejo miraba las nubes redondas del cielo. Niño mío chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad. Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio. Caracoles grandes, caracoles negros. ¿Cuáles son las características que encontraremos en la obra? El lenguaje es fluido y aporta nervio e intensidad al diálogo. Encontraremos réplicas cortas y rápidas donde a menudo se une realidad y poesía. Se percibe un intenso sabor popular andaluz. ¿Cuál es el tema central de la obra? El tema central de la obra es el enfrentamiento entre una moral rígida, autoritaria y convencional, representada por Bernarda Alba, y el deseo de libertad, encarnado por María Josefa y Adela. ¿Cuál es la estructura de la obra? La obra se estructura en 3 actos. Primero se dice que ha muerto el señor Alba y que Bernarda obliga a su familia a ir de luto. En la segunda parte se anuncia la boda de Angustias con Pepe el Romano, y a partir de este momento aparecen las envidias y amores de las demás hermanas y de los encuentros nocturnos. El momento más importante es cuando se desvela que Adela y Pepe habían mantenido una relación. La última parte tiene un final trágico: el suicidio de Adela al creer que su madre ha matado a su amado Pepe. ¿Cómo es el personaje de Bernarda Alba? Bernarda Alba es una mujer de unos 60 años que se casó en 2 ocasiones. De su primer matrimonio tuvo una hija llamada Angustias y de su segundo matrimonio tuvo 4 hijas más: Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Bernarda Alba es una mujer fría y con mucho carácter. Quiere controlarlo todo, incluso la vida de sus hijas. La figura de Bernarda Alba simboliza la autoridad y el poder represivo. En la obra es una mujer calculadora y mandona. Dice que quiere lo mejor para sus hijas, pero en realidad las obliga a quedarse en casa y las mantiene fuera de los hombres. El contexto social que rodea a Bernarda es el de una sociedad machista con una fuerte represión a las mujeres. Su libertad se ve reprimida a unas normas y el convencimiento que pone al hombre por encima de las mujeres. Incluso ellas mismas se encargaban de que esto se cumpliese. Este es el caso de Bernarda, al obligar a sus hijas a cumplir el luto, aunque éste supusiera no salir a la calle durante 8 años. Esto supone realmente molesto para su hija menor, Adela, a la que supone perder valiosos años de su juventud. ¿Cómo es el personaje de Angustias? Tiene 29 años, es hija del primer matrimonio y heredera de
envidiable fortuna, que atrae a su pretendiente Pepe el Romano. Para ella, el matrimonio es la vía de salida del infierno de su casa. Pero no hay pasión verdadera y eso contrasta con Martirio y Adela. ¿Cómo es el personaje de Magdalena? Tiene 27 años. Es el personaje más desdibujado. Su nombre puede venir del griego, sin miel. Junto con Magdalena, es la hija que pasa más desapercibida. Se muestra tímida, medrosa y resignada. Os voy a hablar de un personaje, Martirio, una de las hijas de Bernarda, la madre protagonista de una obra que escribió Federico García Lorca en 1936 llamada La casa de Bernarda Alba. Martirio tiene 24 años y encarna resentimiento y envidia. Es una mujer muy amargada y llena de pensamientos turbios. Por un lado, la oímos decir que tiene miedo a los hombres y por otro lado la veremos arder de pasión. Está muy envidiosa de sus dos hermanas, por un lado de la mayor, Angustias, porque por fin se va a casar y va a salir de su casa tras 8 años de luto, y por otro lado de la pequeña, Adela, pues se ha enterado de que se ha hecho amante de Pepe el Romano, el novio de su hermana mayor. Hace un tiempo atrás, un chico llamado Enrique Humanes quiso venir a pedir la mano de Martirio, pero Bernarda lo rechazó a espaldas de su hija por no ser de buena familia. Esto explica por qué este personaje es tan amargado. Adela tiene 20 años. Es la encarnación de la abierta rebeldía, la pasión y el deseo de libertad. Es la más joven, es hermosa, apasionada y es franca. Su vitalismo se manifiesta en el símbolo de traje verde que se pone. Su fuerza, su pasión le hace prorrumpir en exclamaciones escandalosas. El momento cumbre de su rebeldía será en aquel en el que rompe el bastón de mando de Bernarda, pero sabemos que la suya será una rebeldía trágica. María Josefa es la abuela, un genial hallazgo de Lorca. En sus palabras se mezcla la locura, verdad, poesía. Su locura no le impide ver, al contrario, observa y comenta la poesía, la pasión de las mujeres. Ella es la única que desde el principio se enfrenta con Bernarda, rompiendo el silencio y saltándose las normas. En general, sus apariciones sirven para subrayar decepciones, el ansia de libertad y de matrimonio de las hijas. La Poncia es una mujer viuda de 60 años. Es una de las criadas que trabajan para Bernarda, que la llaman la Poncia. No se debe a ninguna correspondencia afectuosa, sino que es solamente un ascenso por haber trabajado 30 años en la misma casa. Podemos notar que es una mujer fría, ya que a pesar de trabajar 30 años con la familia de Bernarda, nos llama la atención que no tiene una buena relación con ningún miembro. Por el contrario, se refiere a Bernarda como dominanta, mandona y tirana de todos los que le rodean. ¿Cómo es el personaje de la criada? Se muestra sumisa e hipócrita, obedece a la Poncia, pero es altanera con la mendiga. La obra empieza con una charla entre la criada y la Poncia. La charla se trata
Se trata sobre cómo murió el marido de Bernarda y sobre lo mala que es Bernarda Alba, mientras que se comen un bocadillo de chorizo. A veces se le oye gritar a la madre de Bernarda Alba porque estaba muy loca. ¿Qué relación se establece entre las criadas Bernarda y sus hijas? Se establece una relación marcada por una jerarquía en la que los personajes aceptan y no intentan cambiarla. Están dominadas por la crueldad y la sumisión de quienes no se encuentran en el mismo estrato que Bernarda. ¿Qué significado podíamos atribuir al bastón que lleva Bernarda? El bastón es un símbolo del poder tiránico de Bernarda. Cuando Adela lo rompe, acaba con la tiranía, y eso demuestra la rebeldía del personaje. El bastón también significa que Bernarda es el hombre de la casa y que solo quiere ver lo que a ella le interesa. ¿Cómo es la relación entre Bernarda Alba y los familiares de su marido fallecido? Respuesta. La relación es bastante tensa. Claro, ningún familiar suyo fue al entierro de su marido fallecido, salvo las hijas. ¿Qué sabemos de Antonio María Benavides, el difunto marido de Bernarda? El marido de Bernarda acosaba sexualmente a la criada. Al principio, esta manifiesta su repulsa y su odio hacia él, pero cuando llegan las mujeres de luto, la criada aparenta sentir. ¿Por qué no le dan comida a la mendiga? Cuando entra la mendiga pidiendo las sobras y la criada se niega, se establece claramente una jerarquía de pobreza. La criada las quiere para ellas. ¿Qué importancia tiene el honor para el personaje de Bernarda? Para Bernarda el honor es superior a la vida misma. Podría manchar su honor solamente que sus hijas salieran a la calle, miraran a chicos y salieran con ellos en secreto. Para Bernarda lo más importante era el qué dirán. Por eso no podían mostrarse tal y como eran ni Bernarda ni sus hijas. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil. Mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? ¿Cómo es la relación entre Bernarda y sus vecinas? Las vecinas del pueblo temen a Bernarda por su carácter orgulloso y altivo, pero se guardan las apariencias, aunque en los apartes las vecinas insultan a Bernarda. ¿Cómo es la relación entre Angustias y sus hermanas? Angustias es odiada por todas sus hermanas. La envidian por sus riquezas, a causa de su proyectado matrimonio con el romano. Angustias se siente envidiada y se muestra recelosa con sus hermanas. ¿Cómo es la relación entre Martirio y Adela? Martirio tiene envidia de Adela porque Adela es guapa y joven, y además es novia de Pepe el Romano, y por eso no le deja vivir en paz. Adela tampoco quería a su hermana porque Martirio la maltrataba. ¿Cómo es la relación entre las hijas de Bernarda? La relación entre las 5 hermanas está rodeada
por el odio y la envidia. Angustias, que es la mayor, es odiada por todas sus hermanas. Martirio odia a Adela por su belleza y a su vez Adela odia a Martirio. Finalmente se crea una relación de afecto entre Magdalena y Adela y por otro lado Emilia y Martirio. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. ¿Cuál es la relación sobre Bernarda Alba y sus hijas? Está gobernada por el autoritarismo y la dureza que les obliga a obedecer sin rechistar las órdenes de su madre. Este autoritarismo se encuentra desde el peso de la tradición y de la moral. En la cabeza de la familia manda y las hijas obedecen. Esto es así porque se basa en el miedo y en su negación de la libertad. ¿Qué concepción del amor tiene Adela? Adela está enamorada de Pepe el Romano y no tiene en cuenta los sentimientos de su hermana Angustias, prometida de este, ni de Martirio, otra hermana que también está enamorada de él. Está convencida de que Pepe le pertenece a ella, ya que solo elige a Angustias por su posesión de dinero y hará lo que sea por tenerlo, incluso desobedecer la autoridad de su madre y pedir la libertad hasta el fin de que se suicide al no conseguir cumplir su deseo. ¿Para qué utiliza Lorca las referencias al agua en su obra? Lorca utiliza muchas expresiones en las que aparece la palabra agua. Por ejemplo, mar de luto, río de sangre, orilla de mar. En este caso simboliza la pureza, pero en otros casos, como en su obra La casa de Bernarda Alba, es símbolo de vitalidad, cuando el agua fluye. Pero cuando aparece estancada, representa la privación de libertad. ¿Qué representa el caballo garañando en la casa de Bernarda Alba? Es un símbolo de libertad. El caballo se encuentra encerrado y da golpes contra el muro. Bernarda ordena que lo dejen suelto, que lo dejen libre. Las hijas no pueden salir de casa, por mucho se encuentran agobiadas en cambio. El caballo, siempre que lo deseen, pueden librarse de estar encerrado. ¿En qué se diferencia Angustias de sus hermanas? Las hijas de Bernarda tienen en común la búsqueda de varón y la necesidad de amar. Han sido educadas bajo el clasismo y bajo la dictadura materna y un trágico destino por ser mujeres. Angustias es la mayor de las hermanas. Es vieja, fea, enferma, rica e ingenua. Ve en el dinero la posibilidad de casarse con Pepe y liberarse del infierno. ¿Quién es Pepe el Romano? Pepe el Romano es el prometido de Angustias. Se dice que viene por Angustias por el dinero, ya que es la única rica de la casa. Y como su padre muerto se harán particiones y ella se quedará con gran parte del testamento. Él no aparece en escena, pero está omnipresente. Porque es un personaje importante, aunque no aparezca personalmente en la obra, con todo lo que se va diciendo de él, nos podemos hacer una idea muy clara de su personalidad. Es el que desencadena todo el drama. Adela se enamora de él, pero él va detrás del dinero de Angustias, causando así la reacción absurda de Bernarda y la desesperada de Adela. ¿Quiénes están en el patio? Los hombres estaban en el patio hablando de Paca la Roseta. ¿Por qué le pega a Bernarda a Angustias? Porque Angustias estaba asomada a las rejillas del portón, viendo a los hombres pasar. Y Bernarda se lanza a pegarle y dice: una mujer de tu clase no es decente que vaya detrás de los hombres en el día de la misa de su padre. ¿Cómo encuentra su violencia en el ambiente? En esta situación es notable la encarnación hiperbólica de la fuerza represiva y es autoritarismo feroz. ¿Hay otras formas de violencia en la obra? Sí. Hay ejemplos de violencia psicológica. Se puede apreciar en el trato de Bernarda a sus hijas.
como cuando se opone a sus impulsos eróticos. Ella cree en la decencia, en la honra y en su gran obsesión por la virginidad. ¿Por qué Bernarda no quería casar a sus hijas? Porque, según ella, no había ningún hombre que perteneciera a su clase social, es decir, no había ninguno que estuviera a su altura. ¿Por qué se enfada Bernarda con Poncia? Porque en su relación con Bernarda le hace dudar y manipular sus temores. La Poncia, siempre con crueldad, aconseja inútilmente sobre el drama familiar a Bernarda. Poncia, con todos los personajes, actúa de la misma manera. Aconseja, advierte. Con Bernarda se muestra provocativa, insinuante y muy puntillosa. En un principio creyendo que está a su nivel. Pero más adelante, cuando Bernarda la humilla, reacciona contra ella y pasa a la defensiva. ¿Por qué no fue la amiga de Amelia al duelo? Porque su novio no la deja salir de casa para nada. Es sumisa. Su novio la tiene dominada y no la deja ser libre. ¿Cómo reacciona Adela cuando se entera del futuro matrimonio de Pepe el Romano y su hermana Angustias? Se muestra sorprendida porque ella se está viendo con Pepe el Romano y no se cree que se vaya a casar con Angustias. Adela no quiere vivir encerrada en la casa con sus hermanas y ella sabe que la única forma de salir de allí es casándose y por eso le duele tanto que Pepe se vaya a casar con Angustias. Adela adopta una actitud de rebeldía hacia su madre y no se viste de negro, que es el color de luto. ¿Cómo se compara el deseo de la abuela con el de Angustias y Adela? Angustias y Adela ansían la libertad tanto como su abuela, de una manera desesperada. Angustias se quiere casar con Pepe el Romano para salir de su casa. Y Adela es la más crítica de todas las hermanas. Y no soporta el autoritarismo de su madre. Ella simboliza la rebelión de la dictadura de Bernarda. ¿Cuál es la fuerza dentro de la casa que prohíbe que se realicen los deseos de estas mujeres? La represión representada por Bernarda Alba. Sus hijas encarnan una gama de actitudes de la más sumisa a la más rebelde. Además, la raíz de frustración está situada en un plano social con un gran componente moral. Bernarda se refiere al maldito pueblo sin río, pueblo de pozos en que vive. ¿Qué diferencia hay entre el agua del río y la de un pozo? Que el agua del río fluye con libertad hacia su cauce natural, mientras que la de un pozo está estancada, no fluye, no tiene movimiento. La vida de Bernarda y de sus hijas, ¿qué se asemeja más? ¿A la de un pozo o a la de un río? Sus vidas se asemejan más a la de un pozo, porque en 8 años no van a salir de casa, porque su padre ha fallecido y su madre no les deja tener contacto social, es decir, que sus vidas serán monótonas y aburridas. El pueblo se considera como un mal pueblo por tener pozos en lugar de ríos. Que simbolizan el río y el pozo en la obra de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El río simboliza la fuerza vital, el erotismo, mientras el pozo indica claramente la muerte. ¿Qué simboliza el calor que hace? Simboliza el infierno que están viviendo en esa casa por el trato que reciben de Bernarda y por todas las envidias y odios que la habitan. Intensifica la acción dramática y el carácter triste de los habitantes de las tierras secas. ¿Cómo han de vivir las mujeres en la casa durante el tiempo que dure el luto? El luto tiene una duración de 8 años, durante los cuales ni las hijas de Bernarda ni Bernarda misma pueden salir de la casa ni recibir visitas. Además, suelen ir vestidas de negro. ¿Qué consejos le da Poncia a Adela respecto a su relación con Pepe? Poncia le dice a Adela que tenga paciencia, que espere, que haga lo que ella quiera, que
pero que no vaya contra la ley de Dios. Adela no hace caso de sus consejos. Con un impulso de rebeldía, dice que ya es tarde. Mediante unas preguntas retóricas, dice que es imposible que la delate. Le amenaza diciéndole que es más lista que ella. ¿Qué diferencia hay entre la relación de Angustias y Pepe el Romano y Poncia y su marido Evaristo? Angustias está sumisa a Pepe el Romano, y en la relación entre Poncia y su marido Evaristo, Poncia es la que lleva la iniciativa y no está sometida a Evaristo. La llegada de los segadores excita a las mujeres de la casa. ¿Por qué desean oír cuentos de Poncia sobre los hombres y de verlos en la ventana? Porque sufren las hijas de Bernarda represión sexual por el autoritarismo de la madre, y todo lo que sea relacionado con el sexo les llama la atención. Y Poncia habla de este tema siempre que no está Bernarda. Las hijas ven a los segadores por la ventana y se excitan al verlos. ¿Por qué Martirio le roba la foto de Pepe a Angustias? Martirio dice que era para gastar una broma a su hermana, pero la verdad es que lo hace por odio y por maldad, porque está enamorado de Pepe el Romano. Ella es de carácter flojo, sin embargo, Pepe el Romano es de carácter fuerte y que la dominará, porque ella está acostumbrada. ¿Qué consejos le da Poncia a Bernarda para solucionar el problema de Pepe con sus hijas? Poncia le dice a Bernarda que case cuanto antes a Angustias para que Pepe se aleje de la casa y termine la pelea entre hermanas. ¿Cómo reacciona Bernarda ante esta situación? Bernarda ante esta situación hace como si no pasara nada en su casa y justifica el comportamiento de sus hijas ante Poncia. Poncia intenta que Bernarda vea la realidad con insinuaciones e intentando darle consejos, pero Bernarda manda callar a Poncia porque no le interesan sus palabras. ¿Cómo reacciona Martirio ante la situación que vive la hija de la librada? Martirio, al igual que su madre, quiere matarla. O que la maten. Matarla no, que la maten, y porque no la soportaban. ¿Cómo reacciona Adela? Adela, que representa la fuerza de los instintos, antepone el amor no solo al dinero, sino a la honra y a la decencia. Por eso se aterra ante la muerte, que, al final del segundo acto, desea Bernarda para la hija de la librada, madre soltera. ¿Por qué crees que Lorca termina el acto con un hecho tan sórdido? El final del segundo acto constituye la premonición de la suerte que le espera a la indecente Adela, porque rompe todas las reglas y convenciones impuestas para una mujer de su época. Muestra ansias de libertad, de no someterse a nadie, de no respetar las normas sociales ni familiares, todo lo cual la llevará a la muerte. Angustias cree que Pepe le oculta algo, porque no le dice su identidad, y también cree que está con otra chica. ¿Por qué Pepe el Romano prefiere casarse con Angustias que con otra de las 4 hermanas? Porque al saber que Angustias es la que tiene el dinero, prefiere casarse con ella que con otra de las 4 hermanas, aunque sea la más vieja, y que la que más le llamaba la atención era Adela. Como Pepe sabe que Angustias es la que tiene la herencia del padre, prefiere quedarse con ella por el dinero. ¿Qué simboliza el corral? El corral es el lugar de los encuentros prohibidos, de las relaciones eróticas condenadas por la moral, como la de Adela y Pepe el Romano. Martirio quiere realmente poner fin a la relación de Adela y Pepe, por el bien de la familia. No, Martirio es un personaje que martiriza a los demás, en este caso a Adela. Finge preocuparse de Adela, cuando lo único que hace es vigilarla para que no se vaya con Pepe. Persigue a Adela cuando huye al corral para acabar confesándose dramática y patéticamente que también lo ama. ¿Qué hace Adela con el bastón de Bernarda?
Adela, en este acto, simboliza la rebelión frente a la dictadura de Bernarda. Ya no se somete a la tiranía represora de su madre, y su rebeldía la lleva a arrebatarle el bastón, símbolo de autoridad de Bernarda, y defiende su recuperada libertad. ¿Qué hace Bernarda cuando Adela le confiesa su relación con Pepe? Saca la escopeta y dispara. Adela cree entonces que ha matado a Pepe. ¿Qué pasó en realidad? Poncia le pregunta a Bernarda que si le ha dado con la escopeta a Pepe el Romano, a lo que ella contesta que no le ha dado, pero lo que ha dicho es por el bien de Adela, para que creyera que Pepe había muerto y se olvidara de él para siempre. Durante un encuentro clandestino de los amantes, María Josefa, la madre de Bernarda, que mantiene encerrada por su locura, sale con una abejita en los brazos cantando una canción absurda pero llena de verdades. Cuando Bernarda se entera entre la relación de Adela y Pepe, le estalla una fuerte discusión y Bernarda dispara a Pepe, pero este consigue escapar. Adela cree que su amante se haya muerto y se ahorca. ¿Cómo reacciona Bernarda ante la muerte de su hija? Bernarda, al ver su hija muerta, da un grito y sale. Al momento, Bernarda demuestra un sentimiento de debilidad al ver su hija ahorcada y ordena descolgarla, diciendo que su hija ha muerto virgen. La llevan a su cuarto y la visten como si fuera una doncella, y le dice que nadie dirá nada, y que crean que su hija ha muerto virgen. A pesar de las circunstancias de la muerte de su hija, Adela sigue manteniendo su carácter autoritario, frío e insensible, y eso se nota al final cuando lo único que importa a Bernarda es que la gente sepa que su hija había muerto virgen. Martirio, al igual que sus hermanas, se echan hacia atrás al verla ahorcada. Martirio dice, dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. ¿Qué ordena Bernarda que hagan con Adela? Quiere ocultar su suicidio y su no virginidad. Ante todo, quiere preservar la buena imagen de la familia. ¿Qué diferencias se pueden observar entre el comportamiento de los hombres y el de las mujeres? Lorca denuncia las diferencias establecidas entre el comportamiento de los hombres y de las mujeres, y la marginación de la mujer en la sociedad de su época. Los hombres y las mujeres en el mundo lorquiano son diferentes, y son tratados de forma diferente. Los hombres se protegen unos a otros, desempeñan trabajos diferentes. La mujer en casa, hilo y aguja, dice Bernarda. Los hombres fuera, trabajan en el campo y en la naturaleza. 129. ¿Cómo aparece representado el mundo masculino? El mundo de los hombres también está presente en la obra. Es un mundo aludido pero presente en los hechos, las mentes y las conversaciones de la casa de la Salva. Al no aparecer en escena físicamente, la figura del hombre se mitifica y engrandece. El hombre es un ser deseado y necesario para la felicidad. Es un ser fuerte y violento. Además, el hombre posee un instinto que le inclina hacia el amor y al erotismo. ¿Qué dos modelos de comportamiento femenino vemos representados en la obra? El basado en una moral relajada. Paca Roseta, la prostituta a la que contratan los segadores, hija de la librada. Estas mujeres llevan una vida de aparente libertad, viven al margen de la sociedad y son condenadas moral e incluso físicamente por la opinión del pueblo. Se les imagina hasta el punto de querer lincharlas. Y el comportamiento femenino, basado en la honra y en la decencia aparentes, implica una sumisión en las normas sociales y convencionales que discriminan a la mujer en beneficio del hombre. ¿Qué importancia tiene el odio a la envidia en las relaciones entre los personajes? Las relaciones están dominadas por los sentimientos de odio y de envidia. La desigualdad entre las clases es la causa principal, pero también la falta de libertad y deseo de ser feliz generará grandes tensiones entre los personajes. Bernarda se convierte en objeto de odio de sus criadas. Alimenta en sí misma el odio hasta tal punto que se convierte en un personaje detestable. La imposibilidad de amar y ser libres hace a las hijas de Bernarda seres dominados por el odio. A pesar del predominio de la prosa, Lorca aporta al lenguaje de la obra un alto nivel poético. Uno de sus mayores méritos es el haber integrado su lenguaje poético en el habla de los personajes, de manera que parezca natural y espontáneo. Los personajes hablan con sencillez y concisión.
Esta dimensión poética se consigue por la abundancia de recursos retóricos. Son frecuentes los símbolos y otras figuras literarias como las metáforas, comparaciones e hipérboles. Pregunta 112. ¿Cómo reacciona Martirio ante la situación que vive la hija de la librada? Martirio, al igual que su madre, quiere matarla. O que la maten. Matarla no, que la maten y porque no la soportaban.